Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de entrevistas para conectar con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Gracias por estar del otro lado. Si te gustan los episodios, espero que consideres dejarme 5 estrellitas, una recomendación o que lo compartas con amigas para ayudarme a llegar a más mujeres. Espero de corazón que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy quiero invitarlas a escuchar una conversación que tuve con Eva Medalla. Ella es amiga de la casa, ha estado en el podcast antes y hemos hablado sobre su historia, pero esta vez la traje especialmente para que conversáramos sobre qué es la dirección creativa de marcas. Aprovechamos el lanzamiento de Creativa, que es su programa insignia, para hablar sobre un montón de temas que como dueñas de negocios a veces no tenemos en cuenta. Te invito a escuchar esta entrevista en la que conversamos la importancia de contar las historias de la marca para enamorar en un instante y conectar con el corazón de nuestros clientes ideales. Hola Eva, ¿cómo estás? Muy bien, tú, Ceci, gracias. Bien, muy contenta. La vuelvo a traer a Eva al podcast porque Eva estuvo de invitada, no me acuerdo si fuiste la tercera, fuiste la primera, quiero decir, fuiste la primera entrevista que grabé, en realidad. No la primera que publiqué, salió un poquito más adelante, pero sí fuiste la primera que grabé, así que rompí el hielo contigo. Ay, un honor, qué lindo. Pero ya fue hace 3 años eso, fue hace un montón. Em, y ya Parece venía, mentira. viste, pasa el tiempo, pero el podcast está en la tercera temporada. Y ya venía con ganas de volver a traerte y volver a traer otras voces, no tanto ya para contar la historia, que les voy a dejar en las notas del episodio para que vayan a escuchar esa primera entrevista en la que Eva nos contó todo su recorrido, pero sino ya para hablar un poquito más de qué es lo que hacen ustedes. Y como estamos en el marco del lanzamiento de Creativa, me pareció un excelente momento para traerte, para contar sobre obviamente el programa de Creativa y después Únicas, que es la membresía que les sigue. Pero principalmente me gustaría que hablemos del universo Eva Medalla, que es tan rico y que hasta que no estás bien adentro muchas veces como que te embeleza, pero no terminás de entender la importancia a veces que tienen los temas que vos tratás hasta que te vemos en acción, ¿no? Como diste una masterclass gratuita, ¿todavía la pueden ver? Sí, todavía está disponible la Sí. masterclass. Sí, bueno, las que todavía no la vieron, les vamos a dejar también el link para que se inscriban y la vean grabada, porque hasta que no la ves a Eva en acción, explicándote estos conceptos con una imagen, con un texto, ahí terminás de integrar todos los conceptos. Entonces, para comenzar, contanos primero qué es Creativa, por qué creaste, si querés brevemente, aunque obviamente está en la otra entrevista, pero repasemos, por qué creaste Creativa, qué es, y a partir de ahí te voy haciendo preguntas que tienen mucho que ver con el universo de la medalla. Bueno, creativa, ¿cómo empieza? Durante muchos años, yo primero soy periodista de formación y en el camino, medio que casi sin querer, me convertí en consultora de marcas. Un día en una conferencia de prensa en Colombia estaban hablando de un avance y a mí me vino como un ataque de necesito decir algo y levanté la mano hasta que el presidente me dio la palabra. Me quería matar porque no había permiso. Y yo hablé de lo que era la amenaza al mercado, de los mercados asiáticos que venían avanzando a paso muy firme. Esto fue hace 20 años, imagínate. Y entonces yo hablaba de la apertura del mercado global y lo necesario que era avanzar para nosotros, que estábamos en Latinoamérica, ¿no? Yo estaba en Colombia en ese momento. Em, y esa misma tarde, alguien que me vio en la conferencia me llamó y me dijo, ¿usted me puede decir lo que piensa de mi marca? Si estoy a la altura o no del mundo. Y fue así como, esto fue en el medio de una feria textil en Colombia, donde hay cientos de expositores. Entonces, claro, yo me senté ahí en el stand, empecé a hablar, a ver, se acercó otro de otro stand, otro de otro stand, y así empiezo, medio sin querer, a ser consultora de marcas. Y después me ve una colega, que ella es muy amiga de Victoria's Secret, en acción también, y me contratan ahí. Entonces, entro como a empresas muy grandes.
Y en todo esto había un contraste enorme entre marcas, productores, emprendedores que eran más chicos y estas empresas globales con muchísimos recursos, muchísimo know-how y con acceso a las mejores agencias del mundo, a los mejores diseñadores creativos. Entonces, no sabes lo que era entrar a las salas de diseño. A mí que me encantaba la moda y que quería ser periodista de moda, era entrar a las salas de diseño y era como, quiero ser diseñadora también, ¿no? Porque es algo que siempre disfruté. Y siempre me pregunté qué hacía que algo enamorara a primera vista. Porque una cosa que veía era, empresas con muchos recursos tienen mucho, no solo la capacidad de ejecutar con grandes equipos, con grandes agencias, sino además tienen muchas herramientas y mucho conocimiento. Y entonces saben cómo generar un producto que cautive, que pegue, ¿no? Que genere un cambio en el mercado. Y los chicos muchas veces yo veía que dejaban literalmente el alma en la cancha y era una lucha constante y me moría de la tristeza, porque los veía y los entrevistaba y me contaban la historia y yo decía, no puede ser que esta marca no la conozcan y que haya otras marcas que uno los entrevistaba a los fundadores, a los gerentes, a los diseñadores y tenía cero alma. Era como, no, esto se produce porque es así, porque va a vender así, nada más. Y ahí dije, bueno, ¿cómo hacemos un mix? ¿Cómo logramos hacer un mix? ¿Qué pasa si el alma también se puede volcar al diseño y a la comunicación, al diseño del producto, de un servicio, desde el momento de su conceptualización hasta el momento de llegar al cliente y de acompañarlo una vez que lo compra o lo contrata? ¿Cómo hacemos para construir una marca que logre lo mismo? Y fue una búsqueda, un proceso de investigación de 15 años más y, y el año 2020 estaba lista para sacarlo. Iba a ser todo presencial, lo iba a lanzar en Uruguay. Había conversado con gente de otros países que me querían llevar y generar eventos y hacerlo. Y bueno, ya sabemos lo que pasó en el 2020 y sale a fines de ese año como un programa online. Y contra toda expectativa me fue muy bien, ¿no? Entonces, ese es el inicio de Creativa. ¿Qué es? Es un camino donde vas hacia adentro para conectar con la esencia de la marca, para entender muy bien la historia y qué parte de esa historia vale para abrir el corazón del otro, para que enseguida diga, ay, quiero entrar, quiero ver, quiero saber más. Y entonces conecta mucho con la audiencia. Uno de los problemas grandes que yo veía a nivel de mercado era la desconexión de marcas con la audiencia, tanto chiquitas como muy grandes. O sea, marcas enormes que de repente de la noche a la mañana, o en realidad unos pocos meses, podían perder todo el terreno ganado o gran parte de ese terreno por una desconexión con la audiencia, por no haber visto lo que era evidente. Y era que estaban súper cómodos, iban tipo caballo de carrera, no, esto vende, esto no, esto. Y me di cuenta que había que hacer un seguimiento de la audiencia. Entonces, creativa básicamente es como, es el viaje hacia adentro, es sacar esencia hacia afuera. ¿Cómo se plasma para que, para que esa esencia enamore? ¿Y cómo definir una audiencia que esté realmente alineada con los valores y el propósito de la marca? Y ahí es cuando se conceptualiza la marca entera y se convierte en una marca con alma. Y es súper abstracto cuando lo decimos, ¿no? Porque es como, ¿de qué me habla esta mujer? Bueno, de todo lo vos ibas hablando y yo fui anotando palabras, ¿no? Que a veces son un poquito, como decís, abstractas, ¿no? ¿Qué quiere Claro. decir conceptualizar? Es una palabra que todas las directoras creativas hablan de esto y ahora vamos a ir a qué es la dirección creativa, pero empecemos como desde las pequeñas palabras que fuiste nombrando recién, ¿no? ¿Qué es conceptualizar una idea? La, mira, el mundo está lleno de ideas y para mí además están dando vueltas, está como que buscando a quien las plasme, ¿no? Pero para plasmar una idea de manera sólida, tiene que tener como un buen porqué detrás, un buen why, Ujú. un porqué y un para qué, ¿no? El para qué en inglés es el what for, o sea, de qué va a servir hacia afuera, y el why para mí es muy hacia adentro, el por qué en mi caso es muy hacia adentro. Entonces, una cosa es que yo diga, bueno, sí, quiero,
formar a mujeres para que puedan tener marcas fuertes, marcas sólidas. Conceptualizar una marca o conceptualizar un producto, una colección, es que tenga una idea fuerte de base. Porque si hay algo que siento que es mágico y que es muy necesario en lo humano, son las historias. Conceptualizar básicamente es darle historia a una idea, es darle una base que va más allá del concepto en realidad. Es un punto de partida sobre el que se va a construir toda una historia. Y esa historia no se construye solo con relato verbal, con palabras, sino que se construye con colores, con formas, con texturas, que ya sabes cómo me Claro. encanta eso, ¿no? Se plasma en fotografía y eso es conceptualizar. Claro, es como visualmente, olfativamente, auditivamente, como que hay un montón de formas de utilizar los sentidos para hacer esa conceptualización y es que vos tengas una evidencia de lo que es esa historia y esa esencia, ¿no? Ya sea con un Claro. color, con algo que escuchás, inmediatamente te lleva a esa marca, ¿no? ¿Cómo se Sí. te ocurrió esta idea de alma y negocios? ¿Cómo fue que dijiste, sí, las marcas, los negocios tienen que tener un alma? Básicamente iba volviendo, en ese momento yo vivía en Chile y estaba volviendo de un viaje de trabajo donde había pasado por Estados Unidos y por Colombia. Había estado con un cliente enorme en Estados Unidos, un conglomerado de muchísimas marcas, y habíamos estado en una reunión con inversores. Yo había estado en una reunión con inversores, con el high management de la marca. Y era una marca que a mí me encantaba y que me encantaba hacía muchos años y en un momento le hice una pregunta sobre la gestión, sobre hacia dónde iba la marca, sobre cómo veía los cambios que se estaban dando en el mundo y se fueron a la planilla de Excel. Y fue como, no, está vendiendo bien, ya está. Como, no, fuera ruido, esto está funcionando, listo. Solo el negocio. Y en la pasada, en la escala para ir a Santiago, tenía un evento en Colombia y estaba trabajando con Juliana Correa, que en ese momento tenía la marca ONA. Hoy en día Juliana es una artista muy reconocida colombiana, y tenía una marca llamada ONA, en ese momento una marca muy boutique, y sustentable, en una época donde no se hablaba de la sustentabilidad en realidad a nivel masivo. Estoy hablando del 2009 en realidad. Y nos quedamos con Juli conversando sobre la marca y yo veía todo ese contenido y todo tenía un porqué, todo tenía una historia, todo, cada detalle hablaba por sí mismo. Y cuando iba volando a Santiago, después de ese viaje, dije, ¿cómo hago para describir ese tipo de marcas? Y le daba vueltas y le daba vueltas y le daba vuelta, porque yo decía, yo quiero trabajar con más marcas así, ¿cómo las puedo llamar? Y de repente me puse a escribir en mi diario, estaba journaling, en mi libreta de notas, y dije, no quiero trabajar más con desalmados. Y ahí puse, quiero trabajar con marcas con alma. Y me acuerdo en el momento que puse con alma y lo subrayé así, lo marqué y dije, es eso, son marcas con alma. Mm. Y te escucho hablar y casi todo lo que mencionás hablamos de productos. Y es una duda súper común que suelen tener las mujeres si todo esto que estás hablando de la conceptualización, ¿no? De las marcas con alma, aplica solamente para marcas que tengan productos y si es obvio que las marcas de servicios tienen alma porque son dadas, o sea, lideradas por personas y lo que se hace en el servicio es trabajar con personas. Sí, aplica tanto a producto como a servicio, porque hay un concepto que yo manejo mucho, que es el significado de lo que se ofrece, el significado de lo que se brinda. Nunca se trata de un producto, se trata tanto de lo que el producto o el servicio significan para la audiencia. Ujú, Entonces, y muchas veces lo hablo, y es un concepto que también no es fácil de aprender, como ujú, de interiorizar, porque es como, bueno, pero si yo vendo un pantalón, ¿qué significado puede llegar a tener un pantalón? ujú. Entonces le digo, bueno, pero si ese pantalón lo va a usar para
para la primera vez que dé una charla y se suba al escenario esa mujer y quiere sentirse bien y quiere sentirse segura, entonces va a llegar un momento en que va a poder apoyarse en sus propios bolsillos y va a tener eso, ¿no? Y se va a ver bien y se va a ver firme por el corte del pantalón y por el color del pantalón, va a marcar presencia y sobre ese cuerpo y sobre esa parada va a estar equilibrada dando su mensaje con todo el poder que necesita en ese momento. No estamos hablando de un pantalón. ¿No? Esa es la magia. Claro, ahí está la magia. Entonces con los servicios pasa lo mismo. Por ejemplo, Creativa, que es un programa digital, o sea, un programa online de formación donde hay sesiones grupales donde conversamos entre mujeres de distintos lugares del mundo y que hoy tiene una comunidad que son más de 100 mujeres en un montón de países. Es un servicio digital y muchas veces hay un gran componente de creativa que es intangible, que tiene que ver con el crecimiento personal, con la apertura de la visión, con el empoderamiento a la hora de dirigir una marca, no solo primero, ser la directora creativa de tu marca es un montón. Ahora Entender hablamos ese de eso. concepto, claro, entender ese concepto de ser directora creativa es un montón, pero dirigir una marca necesita de otras habilidades, otra fuerza, otra visión también que tiene que ver con una seguridad personal que muchas veces, como estamos solas, no tenemos. Ujú, Y el programa lo que busca es, mientras vas aprendiendo y vas adquiriendo herramientas, que vayas fomentando eso. Entonces entra muchas veces a la conversación ujú, y desde un relato muchas veces muy personal. O sea, yo muchas veces les comparto experiencias, algunas medio que las conozco y son muy generosas las creativas. Entonces ellas también comparten sus propias experiencias. ¿Cómo metemos, cómo lo conceptualizamos, cómo vestimos eso, ¿no? Y Creativa cuando nació con un Dream Team, que eran 7 u 8 profesionales que me ayudaron a plasmarlo, fotógrafas, ilustradoras, diseñadoras, o sea, fue un equipo donde les dije, esta es la dirección creativa, este es el mood board, esto es lo que va a ser, armémoslo. Y en 2 semanas estuvo pronto, que ahí fue cuando yo puse a prueba el ujú, programa, la metodología. Fue ujú, como, ¿funciona? Funciona. ujú. Y vos, digamos, tenés mucha experiencia, pero ¿vos sentís que a las mujeres les cuesta más conceptualizar marcas que son de servicio que de producto? Em, Quizás sí, porque el producto lo que tiene es que muchas veces ya se lo imaginan en una tienda, Ujú, ya se lo imaginan en una revista. Las marcas de servicio, y ahí, bueno, y también entra en juego la marca personal, porque está la marca de servicios comercial, que puede ser un estudio, puede ser un consultorio, puede ser una marca con el mismo nombre de la persona, pero que se aboca a servicios y donde puede haber más personas trabajando ujú, ahí, y está también la marca personal de cada una. Lo que más, yo no diría que cuesta, pero sí da miedo, yo creo que cuesta aceptar esa visión, es de verse ellas expuestas, y por expuestas quiero decir, imaginarse en una página de diario y ujú, admitir que se imaginan eso, admitir que sueñan con eso. Es ujú, decir, yo sueño con que me entrevisten en tal revista, sueño con salir en tal lado. Decir eso para muchas mujeres, sobre todo, y por eso Creativa está también dirigido a mujeres, ujú. no es fácil. Total. Y, y por eso yo creo que les cuesta un poco más. eh, el intangible en general, el servicio en general. Por ejemplo, hay rubros que es mucho más fácil. La clínica de belleza, a ellas no les, como que muchas veces no les cuesta, se imaginan ya ese tipo de rubros. Pero Ujú, si te digo, sí, tenés una consultoría y no tenés oficina propia y lo haces virtualmente, y es como, ¿y cómo voy a conceptualizar un servicio? ¿Cómo le voy a poner a una sesión? ujú, Yo ujú, mil veces les comparto cómo conceptualicé yo mis propias sesiones y los nombres que tenían, y muchas veces con clientes conceptualicé sesiones y les ponía, y había todo un concepto detrás, ¿no? ujú. Entonces, sí, Se se logra. puede.
Tal Sí. cual, se logra. Ya lo mencionamos varias veces, ¿no? Pero ¿qué es ser una directora creativa de una marca? Y si soy dueña de mi negocio o si soy marca personal, ¿soy también la directora creativa necesariamente? No necesariamente eres la directora creativa. Yo el término director creativo, directora creativa lo traje mucho del mundo de la moda, que es como el mundo donde yo me quería profesionalizar. Yo empecé siendo periodista de negocios, pero la moda siempre fue mi gran pasión. Y ahí es muy claro cuando está el director creativo de una marca de moda y está el director creativo de las colecciones femeninas, a veces hay de las masculinas y son dos personas separados. La directora creativa, o la dirección creativa, lo que hace es unir estrategia de marca y de negocio con dirección de arte, todo lo Mm, que es visual, todo lo que es, en mi caso, sensorial. Yo no trabajo solo con lo visual, trabajo, como bien decías antes, con los sentidos. ujú, Entonces, no solo se tiene que ver, se tiene que sentir, se tiene que oler, se tiene que oír, se tiene que tocar. Y eso lo uno a estrategia tanto de marca, que la estrategia de la marca es, bueno, ¿cómo la vamos a posicionar? ¿Cómo se va a ubicar en el mercado? ¿Qué es lo que va a ofrecer? ¿Qué es lo que quiero que el otro se imagine? ¿Qué es lo que quiero que asocie a esa marca? Y estrategia de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cuánto hay que vender? ¿De qué y cómo? ¿No? ¿Cómo se va a vender? Todo eso se envuelve y eso es dirección creativa. Acá lo que hacemos es además añadirle alma. ujú. Entonces ahí entran los valores y el propósito de la persona, la conexión con la audiencia, que es muy necesaria. Y, y muchas veces los fundadores no son los directores creativos, porque no tienen las habilidades técnicas, a veces sobre todo de lo que es la dirección de arte. Claro. Y hay otros que no tienen las habilidades de negocio, entonces Ujú, no pueden unir las dos cosas, es súper difícil. ujú, En este momento Creativa además está volcándose a dirección de marca, ujú, además de, o sea, tiene el componente enorme de dirección creativa, pero gestionar una marca requiere de muchas más habilidades que ser directora creativa, porque ujú, la dirección creativa tiene mucho diseño, mucha conceptualización, muchas ideas, mucho de decir, ¿cómo hacemos que la marca enamore? ujú, La gestión de la marca, la dirección de la marca muchas veces es liderar un equipo, ver que no se equivoquen en lo ujú. posible, cómo formarlos, cómo plasmarles todo lo que es la marca para que sepan lo que tienen en sus manos. Sí, Y para lo que se vea, ¿no? Para que eventualmente el trabajo de la directora creativa también se pueda ver reflejado. Exacto, y en todo, desde la vendedora en una tienda, desde la recepcionista en un consultorio, Ujú, la página web, las redes sociales, o sea, todo, ¿no? Hay que gestionarlo todo. Y en el caso de las marcas personales, pasa lo mismo, que muchas veces la persona que tiene su marca personal subcontrata el servicio para que alguien le gestione. Lo que pasa en Creativa y uno de los motivos por los que nace es que si bien no ejercen como directores creativas, como directoras creativas de sus marcas, sí tienen una noción para hacer pedidos a las agencias de diseño, a diseñadores, a ujú, fotógrafos, que eso yo sentía que faltaba también. ujú, Eh, Mil veces trabajé con marcas que pasaban de agencia en agencia y cada agencia quería marcar territorio y entonces generaba un cambio en la marca y eso tiene un costo monetario altísimo. ujú, Tiene un costo a nivel de audiencia alto y además conlleva un riesgo altísimo, un riesgo de posicionamiento muy alto. ujú. Entonces era, Explica esto como un ejemplo claro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo tengo una marca y hoy estoy con una agencia que tiene un concepto X sobre cómo es mi marca, cómo sobre los clientes perciben mis productos, mis servicios. Y cuando cambio a otra agencia, esa agencia tiene otra visión y como yo digo, yo no sé, dejo que la agencia haga lo que quiera. ¿A esto te referís? sí, un caso reciente, muy bullado, fue Jaguar, la marca de autos. Jaguar es una marca súper conservadora, con un nivel de legado Ujú, enorme, con un significado enorme, con una historia. Cualquiera desearía tener esa historia.
Y muy recientemente contrataron a una agencia para hacer un ayornamiento de la marca, un rediseño de marca, y lo que salió a la luz, la gente miraba y decía, ¿qué es esto? Y lo más grave de eso es que el cliente se sentía traicionado. El Mm, cliente Jaguar se sintió traicionado porque era como, me acabas de cambiar, ya dejó de ser Jaguar, ujú, ¿no? Porque hay sellos en el diseño, todo comunica y hay colores que dicen una cosa, hay formas que dicen otra, hay texturas que dicen otra. Cuando cambiamos tanto, a veces se pierde el mensaje. ujú, Y lo que yo veía con las agencias es que les gustaba muchas veces, hasta por inseguridad, que es muy natural en el ser humano, quiere sentirse útil, quiere verse útil. Entonces quiere generar un cambio que se note. ujú. Y no necesariamente, eso es la agenda de la De la agencia, agencia. Y ahí pero muchas veces desde tu punto de vista, ¿eso fue un error del director creativo, digamos, el aceptar esa propuesta? sí, generalmente es un error de dirección creativa de la agencia Mm, y es un error muchas veces como involuntario de quienes dirigen la marca, ujú, porque la agencia les dice, no, cuando la marca acude a una agencia o cambia de agencia, generalmente es porque tiene un problema. ujú, ¿No? Si no, no cambiaría. Si no están tranquilos, siguen tranquilos. Cuando tienen un cambio es porque están teniendo un problema, hay un punto de dolor fuerte, o no está llegando, o está perdiendo mercado, hay mucho miedo, ujú, ¿no? Entonces la agencia muchas veces dice, ustedes no saben nada de esto, nosotros somos los expertos, ujú, nosotros sabemos llegar al público. Y entonces el dueño de la agencia como que queda tipo, bueno, se entrega, ujú, se ujú. Y entrega ante esa esto lo desesperación. vemos todo el tiempo con mujeres emprendedoras o profesionales independientes, con diseñadoras gráficas, con agencias de publicidad, Con con, fotógrafas, con fotógrafas, ¿sí? con generadores de contenido, influencers. Todo el tiempo vemos esto. Entonces, de acá la importancia de ser nosotras, las directoras creativas, o de si no vamos a hacerlo, sí tener todos estos conocimientos para poder saber a quién estamos contratando o en quién estamos delegando esta tarea que a veces parece esto, ¿no? Tan conceptual o tan volada, pero que tiene un impacto muy, muy fuerte en lo que van a ser después nuestras ventas, que es el objetivo, digamos, de todo negocio, ¿no? Claro. Em, Contanos en Creativa cómo fuiste creando esos módulos para desde dónde empezamos y cómo es ese viaje que me gustaría que juntas recorramos y volver a vivir yo, que también soy creativa también, esos pasos para llegar hasta sentirse una directora creativa. Bueno, está la parte inicial, el módulo, la parte fuerte, fuerte es esencia. En esencia hay varios ejercicios donde una vuelve a su historia. Hay algo que tiene creativa y es que una vez que entras a creativa la puedes repetir todos los años. Entonces muchas vuelven a hacer el programa, vuelven a hacer los ejercicios y siempre sale algo distinto. Siempre la historia que recuerdan es otra y tiene que ver con la evolución de la marca y de la persona. Van mucho a su historia, al significado que tiene lo que hacen, se emocionan muchísimo y hay ejercicios visuales para eso, es como se capturan sensaciones, se capturan sentimientos en imágenes y hay una parte que yo disfruto muchísimo, que es la interpretación de los tableros que crean. Eh, Perdón, los tableros son imágenes que nos hace seleccionar Eva con unas indicaciones, ¿no? claro, entonces cada una crea su tablero y yo entro al tablero y les cuento lo que veo. Y ahí se dan cuenta, yo creo que ahí es cuando se dan cuenta del poder que tienen las imágenes. Ujú. Porque Que muchas veces, lo que hace Eva en ese momento es a través de las imágenes que nosotras seleccionamos, que sentimos que representan nuestra marca, Eva hace su lectura y te transmite exactamente lo que pensaste o lo que vos quisiste. A veces ni siquiera sabemos nosotras expresar por qué, pero esta imagen captura para mí ese trabajo en equipo. Esta imagen para mí captura, y Eva siempre va a una profundidad más, ¿no? Sí, es trabajo en equipo, pero acá hay un grupo de mujeres potentes, ¿no? Siempre, siempre es como una capa más. claro, y por eso siempre les digo, regálense el tiempo de elegir esas imágenes, Ujú, de que la imagen cierre.
completamente. Si no, no va. Y ahí empiezan a vivir el primer proceso de edición, porque hay un límite de imágenes. Y les digo, ojo, es normal que se repitan las imágenes. Y muchas veces en los tableros digo, miren, pac, pac, es la misma imagen, es la misma idea, tac, tac, tac. Ven cómo necesitan reforzar al principio. Luego pasamos a audiencia y se hace el mismo ejercicio con audiencia, pero ahí es cuando se hace la lectura de audiencia, que eso sí que abre el universo de la marca. Ahí es cuando la marca se enciende, porque es ver la imagen de alguien que se imaginaron que las contrata o que les compra, y es como, esta persona es así, y Ujú. empiezan a darse cuenta que tiene un reflejo muy fuerte de sí mismas y que está completamente alineada con la marca. Entonces también emociona mucho sentir la Sí, audiencia. y también acá suele suceder que algunas mujeres se encuentran con que sus clientes actuales no son sus clientes soñados, ¿no? Y acá empieza un trabajo bastante profundo de entender que sí podemos elegir con quién queremos trabajar y que parte de lo que aprendemos en creativa es cómo encontrar esa audiencia que estamos buscando. Claro, y ahí es cuando ya entramos a la parte de gestión de marca con visión en el negocio y decir, bueno, ¿quién es tu cliente en este momento? ¿Cuánto de la empresa depende de este tipo de clientes? ¿Cómo hacemos esa transición si es que hay que hacerla? ¿O quién va a seguir con esos clientes mientras se hace una transición hacia el otro lado? Y a lo mejor la persona quiere servir a los otros y tiene a alguien en quien delegar esos otros clientes o esas otras empresas. Lo mismo con marcas, por ejemplo, de producto. Bueno, ¿cómo hacemos la transición? Porque es un porcentaje de cambio. No se puede llegar y transformar la marca de la noche a la mañana porque puede matar el negocio. Ujú, Y ese es el gran desafío de que además tienen sus propias marcas. eh, Cualquier decisión se dan cuenta que tiene un impacto en el negocio. ujú, Y que si no están seguras, también eso puede tener un impacto en el negocio. Que eso lo vemos muchísimo, ¿no? Cuando lanzan algo, cuando empieza todo a funcionar mal. Y es como, ¿qué está pasando? ¿A qué le tenemos miedo? ¿No? ujú, Estamos logrando que todo, que nada funcione. Eh, entonces ahí empieza toda la parte de gestión y empezamos a revisar las marcas. Empieza cada una a revisar su marca. Las sesiones grupales son como una mentoría grupal, donde a veces tienen ejercicios individuales, a veces que me hacen preguntas y yo las vamos contestando porque la duda de una refleja la de muchas ujú, y no sé, la respuesta para una es respuesta para muchas. Entonces, cada vez que alguien trae un problema o una duda, es como el resto está así tomando nota y dice, ay, me re sirvió esto porque me pasa lo mismo, me pasa lo otro. Y vemos, empezamos a ver tanto lo que es la web como redes sociales, que es una gran duda. Todo el mundo ujú, quisiera ser creativa solo para redes sociales, o ujú. sea, yo creo que del 100% el 80 Sí. quiere volcar ese conocimiento a redes sociales y ahí también vemos lo necesario que es tener una web propia o un espacio propio, empezar a tener base de datos, bueno, ¿cómo se va a lograr eso? Em, LinkedIn, ¿no? ¿Cómo empiezan a formar su perfil? Muchas que tienen marca de producto, de servicios que son marcas comerciales, vemos la importancia de que trabajen de todas formas su marca personal, Ujú, entonces ujú, siempre la terminan trabajando. Y cuando llegamos al final de creativa, que es como si hacen todos los ejercicios, si hicieron todo, tienen como una especie de manual de marca, como ujú, un brief que le pueden pasar a su equipo, que si contratan a alguien se lo van a poder pasar, donde tienen como una idea de cómo quieren que siga la marca, tienen un plan de acción, ujú. metas que quieren concretar. Ahí se dan cuenta de que el camino recién empieza. Claro. Claro. Claro, porque las primeras semanas de creativa es de introspección, de bueno, cómo quiero yo que se sienta, se vea la marca, después cómo se está reflejando eso hoy en mi página web, en mis redes sociales, en mi mailing, en toda la comunicación, ¿no? En la parte de afuera, no empezamos de adentro, después van para afuera, y después está esta idea de, bueno, si lo que se está reflejando no es lo que yo quiero, empieza el verdadero trabajo de hacer esos pequeños cambios, cambiar la mirada, cambiar a veces los proveedores con los que estamos trabajando, ¿no? No necesariamente, pero bueno, a veces sucede. Y A veces pasa que los pueden brifear mejor. Brifear es exacto. como el léxico nuestro, ¿no? Lo pueden indicar mejor, los pueden dirigir mejor. Ujú, ujú. Y sobre Dar todo les mejores dan indicaciones. herramientas, o sea, les dicen, esto no está funcionando, pero ojo con esto. O sea, de repente el diseñador puso un tono azul
Le dice, está bien que sea azul, pero no es ese tono. Mira este otro que en realidad transmite esto, esto y esto. Bueno, esa, no quiero hacer spoiler, tienen que entrar a creativa porque esa parte de la teoría de color que tiene Eva es muy particular, y todas aprendemos de eso y a medida que vas practicando, porque vas practicando con tu propia marca y con los ejemplos en vivo que vamos viendo también de las compañeras, entonces por eso también es súper rico. Creativa está grabado el contenido teórico, por decirlo así, como ¿no? Y aparte hay encuentros en vivo, que es donde Eva trae ejercicios, conversaciones, preguntas, respuestas, análisis en vivo, abrimos página web, a ver, tengo duda con mi página web, ¿no? A ver, página web se trae, o ejercicios también a veces de marcas muy reconocidas, ¿no? Que trae Eva para mostrarnos ejemplos de cómo transmiten dos marcas de lujo, que para cualquiera que pasa dice, sí, sí, son dos marcas iguales de lujo, y Eva viene y te muestra la impronta de cada una, cómo son tan distintas al final, y eso nos sirve a todas para llevarnos después a nuestras marcas y diferenciarnos desde ahí, ¿no? Porque a veces es, bueno, pero somos 10 fotógrafas en creativa y hay miros así de costados, o somos 10 diseñadoras de moda, o somos 50 las que nos dedicamos a hacer mentoría de negocios. Y somos todas creativas, ¿no? Hablemos un poquito de esto, ya voy a coger la hora. Quería que sea compacto, pero las dos nos apasiona, así que hablemos un poquito de esto antes de cerrar esta idea de la competencia. Sí, a mí es un concepto que me gusta mucho porque lo sufrí durante gran parte de mi trayectoria, el tema de la competencia, las voces externas, las inseguridades propias y las voces externas que refuerzan esas inseguridades propias. Cuando viene alguien y te dice, contrataron a tal en vez de a ti, llamaron a tal y a ti no, o tal está en tal evento y ¿por qué no estabas ahí? ¿Por qué no te vi? Uno dice, ni me enteré. Todas esas cosas pasan, es parte de, ¿no? Pero sí, algo que aprendí temprano, por suerte, es que cuando una confía en la otra persona y le abre sus puertas, ¿no? Las puertas propias, la otra persona hace lo mismo y dejas de competir y te das cuenta que sos tan distinta al resto. Ujú, Y por eso creativa arranca con esencia, porque arranca desde ese punto de partida muy singular donde es como, sí, tenemos, por ejemplo, en Creativa tenemos varias asesoras financieras que ujú, podría ser algo re de nicho y son muy distintas entre sí. Coaches, psicólogas, fotógrafas, diseñadoras gráficas, un montón. Entonces, todas podrían llegar a ser competencia. Y mismo dentro de Creativa empiezan a entender que unas trabajarían con unas y por X motivo. Y además se entiende que muchas veces hay momentos para cada persona y para cada marca. Entonces, hoy voy a trabajar con ella, pero más adelante quizás contrate a otra. Y te das cuenta que en realidad el mercado no es una pileta que hay que repartirse ujú, entre todos y que todos vamos a saltar al mismo tiempo. No, es un océano donde las aguas se navegan de maneras ujú, completamente diversas. ujú, Entonces hay lugar para todo. Y lo que hacemos sí es reforzar mucho la singularidad de cada una y es como la batalla constante, el recordatorio constante. Acordate de hacerlo a tu manera. ujú, Y por eso la comunidad ahí es muy rica, porque se ujú, refuerzan entre sí, colaboran entre sí. Y cuando yo te hablaba del Dream Team de la primera vez cuando diseñan la identidad gráfica de Creativa, yo convoqué a mujeres que eran competencia en el mercado. Por eso mismo, ujú. porque dije, ¿qué tal si unimos las fuerzas de cada una? Y van a tener que trabajar juntas, pero se va a notar mucho lo que cada una trae a la mesa. Y fue un espectáculo. Es hermoso. Bueno, ¿cuándo empieza creativa? Creativa arranca oficialmente la semana del 19 de mayo. Es el lunes, todos los lunes van a tener acceso a material nuevo, entonces ese lunes van a tener acceso ya al primer módulo con material pregrabado, con workbooks descargables y los jueves son los encuentros. Entonces el jueves 22 de mayo vamos a tener el primer encuentro grupal que es por Zoom, quedan grabadas, entonces si no pueden estar pueden ver la grabación, pueden mandar preguntas Ujú, si ven que no pueden estar en vivo, porque hay temas de diferencias de horas, horarios de trabajo. Yo intencionalmente creativa es en mi mañana, yo vivo en Uruguay y ujú, es durante la mañana, porque para mí era muy importante tomarlo como trabajo y como horario de trabajo también. ujú, Las mujeres somos campeonas para hacer el curso a las 11 de la noche, ujú, entonces, si no te queda otra, vas a poder verla a las 11 de la noche
pero si podés, te vas a poder agendar ahí y participar en vivo. Sí, sí, ojalá le des prioridad. Son 12 semanas, tampoco es toda la vida, así que podemos dar prioridad 12 jueves a estar con las creativas porque es muy rico también ese intercambio que hay en vivo con las otras participantes, más allá de que hay una comunidad, por supuesto, también. Y cuando termina creativa, como decía Eva, esto recién empieza, pasamos, las que quieran, por supuesto, a la membresía que está estrenada este año y somos las únicas. La Que membresía única con las sigue. únicas. Sí, y ahí ya se ve como más temas que son capaz que un poco más avanzados, más del día a día, no tanto de la conceptualización de la marca, si bien si tienen dudas las pueden traer y obviamente como tenemos sesiones también todos los meses sobre algún tema que esté Ujú. candente, se deja lugar para dudas. Pero ahí siguen las únicas que son creativas súper comprometidas, no solo con sus marcas, sino con la comunidad creativa, que es una red Eso es muy lo muy fuerte. lindo. Exacto, eso es lo que es muy lindo porque en creativa aprendemos las bases, entendemos cómo diferenciarnos, la mirada que tenemos que tener y en única estamos aplicándolo nosotras y ayudando también a las compañeras para que también lo puedan aplicar. Así que voy a dejar todos los links en las notas del episodio. Gracias, Eva, por este ratito. Si se están preguntando, esto no está sponsoreado. Eva no me ha pagado. No, Pero realmente de corazón, este programa es hermoso, la y lo comunidad es agradezco de divina. corazón. Agradezco esta entrevista. Además me emociona un montón porque que me hayas dicho que pasaron 3 años desde la primera es como, wow, qué camino que... Y verte a vos, lo que has recorrido vos que hiciste creativa, cómo fuiste construyendo tu marca personal y hoy en día estás haciendo lo que estás haciendo y verte también rodeada de cientos de mujeres a quienes también mentoreas, es súper emocionante. Así que gracias. Gracias, gracias, Eva. Te dejo último micrófono abierto, como digo siempre, si quieres hacer la invitación oficial o lo que quieras decir en estos últimos segundos. Ay, bueno, gracias. Nada, las puertas de Creativa están abiertas. Es un programa que abre una vez por año. Este año, quienes ingresen ahora a Creativa van a poder acceder a la membresía única hasta diciembre inclusive. Ah, Entonces van a tener un viene con gustito de cómo bonus. es única. Claro, van a tener ese bonus porque siempre quieren seguir. Entonces dije, bueno, sigamos. Hay eventos, hay encuentros grupales. Adicionales. Muchas veces hacemos como una convocatoria de, che, vamos a hablar de esto que es un tema necesario. Es muy rica la comunidad y sobre todo lo que a mí más me emociona de creativa es ver el crecimiento de cada una de las creativas. Esa parte para mí es un deleite. Además, como tengo el acceso a los tableros iniciales, quiero ver tu tablero, quiero ver tu esencia, quiero saber todo lo que tenés para dar, pero no quiero irme sin dar el siguiente mensaje y es, todo tiene su momento y su porqué. Ujú. Y siempre digo, porque muchas veces dicen quiero, 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 y es como siéntanlo en el cuerpo, siéntanlo en su ser. Si es un sí, va a ser posible. Vas a mover cielo, mar y tierra y va a ser posible. Si hay dudas, escribime, llámame, lo que sea, estoy obviamente para eso. Y si no, bueno, ya llegará el momento. Ujú. Así Gracias, que gracias. gracias. No lo duden, Creativa es un programa hermoso. Les dejo el link para que vayan a leer la página web que vuelca y transmite muy bien el espíritu y todo lo que van a aprender en este programa. Nos despedimos. Gracias, Gracias. Eva. Muchas gracias, Ceci. Adiós. Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó o tenés algún comentario para hacerme, me encantaría que me escribas. Me encontrás en Instagram como @cecigianpaoli o por mail ceci@cecigianpaoli.com.